Buenas noches, Dios les bendiga, iglesia. Antes de empezar el mensaje que tengo para esta noche, quiero tomar un tiempo especial para honrar a nuestro pastor Babi, que el día del jueves estará cumpliendo años. Felicidades, pastor, queremos bendecirlo, queremos agradecerle todo lo bueno que es, un padre para todos nosotros, un pastor que cuida de su rebaño todos los días, que nos ama, que nos cuida, y también la pastora Olga, que estará mañana también cumpliendo años. Felicidades, les amamos, les bendecimos, y como iglesia estamos muy contentos de ser pastoreados por ustedes. Muchas felicidades. Y pues ahora sí, quiero agradecer a los pastores la oportunidad que me dan para poder estar con nosotros esta noche y compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche platicarlo con ustedes. Vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu de Dios que su presencia esté con nosotros en este tiempo del mensaje. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas con libertad entre nosotros, Padre. Dame de nuevo, Padre, dame, Señor, la unción de tu Espíritu Santo y el fluir, Señor, de esa unción poderosa para transmitir el mensaje que esta noche tienes para nosotros, Padre. Gracias, Señor. Haz lo que tú desees, Padre. Tienes la libertad para tocar nuestras vidas, transformarnos, hablarnos, Padre, y hacer los cambios y ajustes que creas necesarios en nosotros, Padre. Gracias porque tenemos corazones receptivos, corazones anhelantes de tu palabra, y porque la palabra que hoy se hable, Señor, cae en una tierra fértil, Padre, y da fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, pues iglesia, esta semana que estamos celebrando, aparte de los cumpleaños de los pastores, ¿verdad?, que coincidió en esta ocasión, pues también estamos celebrando uno de los mayores acontecimientos que como cristianos, como hijos de Dios, estamos celebrando. Algo poderoso, algo que nos toca, que son bases para nosotros los cristianos, que fundamentan nuestra fe y que sostienen en nosotros esa seguridad y esa esperanza que es la fe en nuestro Señor Jesús. Estoy hablando precisamente de esta semana mayor, la Semana Santa, donde se celebra la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él no se quedó en esa tumba, sino que se levantó victorioso y trajo consigo esa nueva reconciliación con Dios. Nos volvió a reconciliar al hombre con Él y regresó al hombre esa autoridad que había perdido al principio en aquel hombre, primer hombre Adán, que pecó y desobedeció a Dios. Y pues el domingo pasado nuestro pastor Babi nos dio un mensaje acerca de la pasión de Jesucristo, y estuvimos leyendo, viendo mensajes, algunas escrituras de la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos hablaban de los últimos acontecimientos que Cristo vivió antes de morir y resucitar. Y pues hoy, complementando, como dice el pastor Babi, esta enseñanza, pues, y aprovechando también este tiempo tan importante de celebración, pues quiero continuar fortaleciendo este mensaje, ¿verdad?, de esta obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender un poco más profundo todo lo que representa para nosotros como hijos de Dios este increíble y maravilloso acontecimiento. Y el título del mensaje que esta noche voy a compartir con ustedes se llama El Plan Maestro de Dios. El Plan Maestro de Dios. ¿Ok? Quiero que pongan mucha atención porque sí voy a mencionar muchas escrituras. Voy a tratar de
de ir rápido, pero también quiero que Dios me ayude, el Espíritu Santo, para que podamos dar el mensaje para que ustedes lo puedan entender. Y primero que nada, iglesia, tenemos que entender que hay un plan maestro, hay un plan que Dios está llevando a cabo desde el principio de la creación. Pablo nos dice en la Escritura que en este tiempo muchos de los misterios de Dios que estaban escondidos han estado siendo revelados a su iglesia a través de Jesucristo. Y este plan secreto que Dios está revelando consiste en dar a conocer a Cristo en la humanidad como la esperanza de gloria. Y esta noche, iglesia, vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para conocer un poco más profundo este plan y para poder entender muchas de las cosas que en este plan Dios está llevando aquí a cabo. La Biblia, empezando por el libro de Génesis, nos hace una narración de la creación de la humanidad. Y en el sexto día de esa creación, la Biblia nos habla que Dios hizo al hombre con sus propias manos, ¿verdad? A imagen y a semejanza de Él nos hizo. Dice la Escritura en Génesis 1, 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Aquí vemos la primera aparición del hombre, ¿verdad? Dios con sus propias manos hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra y dice la Escritura que sopló en él aliento de vida. Este es el principio de la humanidad. Luego, la Biblia nos dice más adelante que Dios puso al hombre que había formado en el huerto del Edén para que lo cuidase y lo labrase. Y Dios le dio autoridad a este hombre sobre toda la creación que él ya había hecho. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la Escritura que Dios se paseaba en ese huerto y que platicaba todos los días con Adán y con Eva. Había una relación de amistad entre Dios y su creación. Y Dios le dio una instrucción a ellos, una sola instrucción. Le dijo que podían comer de todos los frutos que había en el huerto del Edén, pero que de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no iban a poder comer. Pero de todo lo demás podían hacerlo. Y Génesis 2:16 nos dice precisamente esto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué creen que pasó? Como ya lo sabemos todos, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, que es el diablo, y desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol que Dios les había dicho que no comiesen. Dice Génesis 3:1 en adelante: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ellos desobedecieron la única instrucción que Dios les había dado, y como resultado de esta acción de desobediencia, en ese día entró el pecado en la vida de ellos, y ese pecado fue trasladado a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos eran los que en ese momento solamente ellos existían, pero toda la descendencia que vino después de Adán, todos cargan con este pecado de desobediencia, de rebelión de Adán y Eva. Y también, como resultado de esta desobediencia, Adán y Eva perdieron la autoridad que Dios les había dado sobre toda la creación. ¿Y saben quién se apropió de esta autoridad? El enemigo, el diablo. Toda la autoridad que había sido puesta sobre Adán y Eva, se la quitaron. Y ahora esa autoridad se la apropió el diablo. El pecado, iglesia, es la desobediencia a la voluntad conocida de Dios. Y este pecado vino a distanciarnos de la presencia de Dios y a poner una barrera entre Dios y su creación, el hombre. El pecado trajo una serie de maldiciones que hasta el día de hoy el hombre está sufriendo. La primera maldición que trajo fue la muerte espiritual, que significa vivir alejado de la presencia de Dios. En aquel entonces Adán y Eva inmediatamente fueron sacados del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida eterna y vivieran para siempre. Ahora ellos tendrían que trabajar con el sudor de su frente para obtener el sustento diario. Y dice que Eva iba a padecer dolores de parto y que el deseo de ella como mujer iba a someterse a su marido. También, iglesia, en ese momento en que fue transgredido la palabra de Dios, entró la muerte física en los cuerpos de Adán y de Eva. De ahora en adelante sus cuerpos iban a sufrir enfermedad. Antes de esto sus cuerpos eran perfectamente sanos, ¿verdad? No había enfermedad ni existía nada de eso. De ahora en adelante su cuerpo también se iría envejeciendo y se iría deteriorando hasta volverse al polvo de la tierra de donde fue formado, dice la palabra, lo que vendría representando esa muerte física. Pero desde entonces, iglesia, o mejor dicho, yo pienso que desde mucho antes que este acontecimiento ocurriera, porque yo estoy seguro que a nuestro Dios nada le agarra por sorpresa, a nuestro Dios nada lo agarra desprevenido, porque el Dios que nosotros creemos es el Dios todopoderoso para el cual nada hay imposible. Es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Es el Dios que siempre está con nosotros, que no tiene principio y que no tiene fin. El Dios que siempre ha existido. El Dios omnipresente que se encuentra en cualquier lugar. Yo creo, iglesia, que Él ya tenía un plan maestro que iba a llevar a cabo para destruir ese pecado y volver a reconciliar al hombre con Él, devolviéndole al hombre esa autoridad que el enemigo le había quitado. Y precisamente de esto es lo que nosotros vamos a compartir, este plan poderoso que Dios iba a llevar a cabo. Lo primero que hizo Dios fue buscar un hombre en el cual Él pudiera establecer una amistad. Y fue así, dice la palabra, como encontró a Abraham, a quien llamó amigo de Dios. Y Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se fuera en pos de una tierra prometida, una tierra donde fluiría leche y miel, una tierra bendecida, una tierra próspera que él iba a ir a habitar. Y Abraham obedeció, salió de su tierra y en retribución a esa obediencia, Dios le dio una promesa, que en él iban a ser benditas
todas las familias de la tierra. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Escritura que Dios hizo de Abraham una gran nación, y fue así como surgió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ese pueblo que nosotros conocemos, el pueblo de Dios. Pero dice también la Escritura que después, debido a una gran hambre, el pueblo de Israel fue a Egipto, fue esclavizado en ese lugar durante 400 años, hasta que Dios levantó un libertador que fue Moisés. Y con la ayuda de Moisés, usándolo como instrumento, sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó camino a la tierra prometida. Y en este caminar donde iba el pueblo de Israel, ya saliendo de esa esclavitud de 400 años en el desierto hacia la tierra prometida, Dios le dio al pueblo leyes que consistían en mandamientos, en estatutos y en principios que ellos deberían obedecer y cumplir al pie de la letra. Estas leyes, iglesia, tenían el propósito de preservar la vida y la existencia del pueblo de Israel hasta la venida del Mesías. Había un propósito para la ley, era que el pueblo de Israel no pereciera, que permaneciera hasta la venida del Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo, para que entonces pudiera consumarse ese plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Pero tal encomienda de obedecer esas leyes y esos mandamientos resultó tan difícil, por no decir imposible, porque requería que cada persona cumpliera todos los puntos que había en la ley sin transgredir ninguno de sus mandamientos. Por lo tanto, iglesia, esa ley no pudo hacer perfectos a ninguno de ellos. Hebreos 10:1 dice, por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La palabra de Dios nos dice algo muy importante en Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestro Dios, iglesia, es un Dios santo, es un Dios que nos ama, pero también es un Dios que es justo. Y es un Dios que requiere o exige que la culpabilidad por el pecado que el hombre tiene sea pagada, sea cubierta. Y esto solo lo puede hacer, como lo vimos en estas escrituras, mediante la muerte y el derramamiento de la sangre. Y es por eso que en el Antiguo Testamento la Biblia nos narra que para perdonar los pecados de esas personas en aquel tiempo era necesario llevar a cabo actos de purificación a través de sacrificios de ofrendas de animales sin defecto que fueron establecidos en esas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en aquel entonces lo realizaban estos sacrificios sacerdotes que estaban en ese papel que Dios les había puesto, ¿verdad? La persona lo que hacía era que confesaba su pecado, llevaba el animalito, un animal sin defecto, que por lo regular era un cordero o una cabra, y este animal se llevaba a un lugar de sacrificios. Y la persona que quería ser perdonada colocaba su mano sobre la cabeza del animal mientras se mataba el animal. Después el sacerdote, con la sangre que caía y que era ahí derramada por ese sacrificio, hacía la expiación o el perdón del pecado. Pero este acto de llevar el animalito y hacer el sacrificio para perdonar los pecados se repetía continuamente. Cada vez que pecaban tenían que hacerlo otra vez. Tenían que hacerlo otra vez porque
solamente esto era una figura de lo que sería el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Levítico 4:27 podemos leer esto del sacrificio de los animales. Me lo voy a brincar porque ya se los parafraseé y no quiero ocupar mucho tiempo. Estos sacrificios, iglesia, eran solo una figura o una representación de la obra poderosa que Dios iba a hacer a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa, esa sangre del Salvador, santa, en propiciación por nuestros pecados para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. El plan de Dios, iglesia, ha sido siendo revelado poco a poco a través de los tiempos por medio de los profetas, y en este tiempo lo ha estado haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El plan de Dios, iglesia, consistía en proveer de un Salvador justo, un Salvador santo, un Salvador sin pecado, que viniera a tomar el lugar del hombre, que viniera a tomar el lugar de cada uno de nosotros, y en esa persona no se encontrara pecado alguno, sino que fuera justo completamente. Desgraciadamente, entre los hombres no había nadie que cumpliera este requisito, esta solicitud de parte de Dios, porque dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y el único que podría cumplir con este requisito de santidad y de justicia era nuestro Señor Jesucristo, en quien no se encontró pecado. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este Salvador sufriría sobre sí mismo el castigo que cada uno de nosotros debería pagar, y de esta manera el hombre recibiría el perdón de su pecado y sería hecho justo, sería justificado delante de nuestro Dios. Isaías 53 lo narra de esta manera, del versículo 4 al 6: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo tomando nuestro lugar, sufriendo nuestro pecado, llevando nuestro dolor, cargando nuestras rebeliones. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesús, y por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Es por eso, iglesia, que no habiendo encontrado en la tierra a un hombre perfecto que viviera en santidad, que viviera en justicia, que fuera perfecto, que no hubiera pecado, Jesús mismo, dice la Escritura, que tuvo que tomar forma de hombre y se despojó a sí mismo, tomando esa posición de hombre, y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de hombre se humilló a sí mismo y se fue obediente hasta la muerte en la cruz. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Así que, iglesia, para llevar a cabo este plan perfecto, Jesús tuvo que participar de la misma humanidad del hombre para poder destruir entonces por medio de la muerte al diablo y librarnos de ese temor a la muerte. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús, iglesia, la palabra, el logo, el que estaba con Dios desde el principio, el que era también Dios mismo, dice la Escritura que fue hecho carne y tomó forma humana y vino y habitó entre nosotros. Y es así como la Biblia nos enseña que Jesús nació de una virgen siendo concebido por medio del Espíritu Santo y que se le puso el nombre de Jesús, que significa Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y mientras Jesús anduvo aquí en la tierra, dice la Escritura que Él anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, predicando la palabra, liberando a los cautivos. Él anduvo haciendo bienes por todo, recorriendo las aldeas, enseñando en las sinagogas y estableciendo el reino de Dios en donde quiera que Él iba. Y cuando Jesús murió crucificado en la cruz del Calvario, Él dio cumplimiento a todas las profecías escritas en la Biblia acerca del Mesías. Y ese plan de Dios fue consumado. Y en ese momento, en el momento de la muerte de Jesús, se restableció nuevamente esa correcta relación entre Dios y los hombres, entre Dios y su creación, siendo la muerte el último enemigo que Jesús habría de vencer. Y esto lo hizo a través de la resurrección. Y entonces libró a todos nosotros también del poder de la muerte al que estaban sujetos por temor durante mucho tiempo. ¿Qué es, iglesia? Iglesia, ¿qué es lo nuevo que Cristo Jesús nos da a través de este sacrificio en la cruz? Ya vimos el plan perfecto de Dios, el plan desde los inicios de los siglos hasta la muerte y resurrección de Cristo. Dios ha recorrido todo esto con nosotros para llegar a esa culminación, ¿verdad? Donde Cristo fue crucificado, donde Cristo pagó por nuestros pecados, donde ahora hemos sido perdonados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados. Ahora la comunión con nuestro Padre, ya no hay nada que la interfiera. Podemos entrar al trono de gracia confiadamente, dice la palabra. Pero ¿qué es lo nuevo que hemos recibido a través de este sacrificio? Lo primero es que la ley ha sido sustituida por la gracia. Quedó atrás la ley donde se imponían mandamientos que había que cumplir, donde había ordenanzas que tenían que realizar para poder agradar a Dios. Que esas leyes nos tenían bajo maldición, porque no había nadie que pudiera cumplirlas. Nadie, no había ni un hombre que pudiera cumplirlas. Y Jesús, a través de este sacrificio, nos libró de la ley. Y ahora en su lugar vino la gracia y la verdad, dice la palabra, por medio de Jesucristo. La gracia, el regalo de Dios, la salvación ahora no por las obras, sino por la fe en la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no por lo que yo hago, ya no por mis méritos, ahora solamente por creer en aquel que todo lo puede, en aquel, el Hijo de Dios, el Salvador que murió por mí. Yo creo en Jesús, yo creo que Él murió por mí. Yo tomo esa obra poderosa y la tomo y la hago mía en mi corazón. En Jesús, iglesia, ahora tenemos un nuevo pacto. Jesús, dice la palabra, fue el mediador de un nuevo pacto establecido ahora sobre mejores promesas. Un nuevo pacto que no tiene defecto, un pacto donde Dios mismo ha prometido que Él nos va a ayudar a permanecer
en sus leyes a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Él pondría en sus leyes en nuestra mente, las escribiría en nuestros corazones y sería nuestro Dios para siempre y nosotros seríamos su pueblo. Y nunca más Él se va a acordar de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Ahora el Espíritu de Dios mismo que viene a morar en nosotros ha escrito las leyes de Dios en nuestro corazón y las ha puesto en nuestra mente. Donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu de Dios siempre nos recuerda la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada. Pero ahora no estamos solos, iglesia. Ahora el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos ayuda a poder cumplir las cosas que le agradan a Dios. Dice la Escritura en Hebreos 8:6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto, dice el Señor, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios. Ahora, iglesia, en Jesús también, a través de este sacrificio, ahora como hijos de Dios, tenemos entrada libre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, al mismo lugar donde se encuentra ese trono de nuestro Dios. Jesús quitó la barrera que impedía que nosotros pudiéramos entrar hasta este lugar santísimo. Ahora dice la Escritura que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, fue quitado. Y ahora, iglesia, tenemos acceso libre hacia ese trono de Dios. Para entrar, dice la palabra, confiadamente. Para entrar confiadamente y encontrar ahí gracia y oportuno socorro. Dice Hebreos 10, 19 y 21, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, iglesia, estamos en la posición de recibir la herencia eterna, esa promesa que desde el principio nuestro Dios le dio al padre Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las promesas contenidas en la palabra de Dios son la herencia para nosotros, los hijos de Dios. Y ahora ese sacrificio de Cristo en la cruz nos hace partícipes de todos los beneficios, de todas las promesas y de todo lo que Dios ha prometido en su palabra para nosotros. Se cumple ahora esta palabra y estas promesas. Yo me adueño de todo lo que viene aquí y lo hago mío, porque como hijo de Dios ahora todo esto me pertenece. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Cristo Jesús, iglesia, ahora somos hechos perfectos. Somos hechos santificados. Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque no podía, por los sacrificios que se hacían, ofrecer continuamente a ser perfectos a ninguno de ellos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos
no puede quitar los pecados, porque dice 10:10, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros ahora somos perfectos, somos justificados. Cuando Dios nos ve, ahora no ve nuestro pecado. Cuando Dios nos ve, no ve ahora nuestros defectos. Cuando Dios nos ve ahora, ve a Cristo reflejado en nosotros. Ve la sangre de Cristo cubriéndonos. Ve la obra poderosa de Cristo en la cruz, del cual nosotros hemos sido revestidos. Y ahora todo esto nos pertenece, iglesia. Hemos sido reconciliados con Dios y ya no hay nada, ninguna barrera que nos impida acercarnos confiadamente al Rey de Gloria y al Señor de señores. Es a través de Jesús que la humanidad puede alcanzar la salvación y convertirse en una nueva creación, revestirse de esta justicia que Dios nos ha dado y restaurar esa relación correcta con Dios. Nuestro pecado, iglesia, ha sido perdonado, ha sido olvidado. Todo lo que el enemigo tenía contra ti, todo aquello que él ya había apuntado en su registro de todos tus pecados y de todas las cosas que habías hecho malas, Cristo, dice la palabra, tomó toda esa lista de cosas que te pertenecían a ti, de las cuales tú eras culpable y tú tenías que pagar por ellas. Y dice la Escritura en Colosenses 2:14-15 que Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, aleluya, gloria a Dios. Ya no hay nada que me culpe a mí de ninguna cosa. Ahora en Cristo Jesús he sido justificado, he sido redimido, he sido restaurado, he sido libertado. Ahora en Cristo Jesús Él me ha empoderado para disfrutar de todas las bendiciones que Él ya tiene para mí. Quiero pedirle al grupo de alabanza si por favor puede pasar aquí adelante, por favor. Iglesia, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y le rendimos a Él nuestros corazones, algo extraordinario, algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en la escritura de 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Nos convertimos en nuevas criaturas, iglesia. Y ahora nosotros se perciben en esta escritura dos momentos. Un pasado con cosas viejas que se desprenden de nuestra vida anterior y un presente donde hay todo hecho nuevo. Cosas poderosas empiezan a suceder en nuestra vida. Empieza en nosotros una transformación sobrenatural sobre nuestra vida. Empieza a fluir en nosotros cosas nuevas. Jesús, iglesia, a través de este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hizo una obra completa, perfecta, total. Ya no hay nada que agregarle. Por más que tú quieras hacer algo para ganarte el perdón y la justificación de tu pecado, no es necesario. Cristo, con su obra poderosa, ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Todo ha sido perdonado a través de este sacrificio en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. Él recibió nuestro castigo. El castigo que a ti te correspondía padecer. El castigo que a mí me correspondía. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. En la cruz, iglesia, hay un intercambio espiritual de todo lo que significan esas cosas viejas por las cosas nuevas que se mencionan en el versículo que acabamos de leer. Hay un intercambio espiritual.
las cosas viejas se van y entran las cosas nuevas. Las cosas viejas son sustituidas por cosas nuevas en nuestra vida. Jesús nos proporciona a todos, en el mismo instante que tú recibes a Cristo como tu Salvador, en ese mismo instante empieza a haber la transformación sobre tu vida. ¿Qué son las cosas viejas y cuáles son las cosas nuevas de todo esto que habla la Escritura? Enfermedad se va, llega la sanidad. Dice la Escritura: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Se fue la pobreza, llegó la riqueza en Cristo Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Se fue la muerte y llegó la vida. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Se fueron las tinieblas y llegó la luz de Jesús. Otra vez, dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se va la tristeza y llega el gozo, llega la alegría. Dice Isaías 61:3 que he venido, dice la Escritura, se me ha ordenado ir a los afligidos de Sión para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Se va la culpabilidad y llega el perdón. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados de vuestra carne, Él dio vida juntamente, perdonándonos todos nuestros pecados. Dice Colosenses 2:13. Se va la iniquidad y llega la santidad de Dios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Se va la escasez y llega la abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Pero yo, Jesús, he venido para darte vida y vida en abundancia. Iglesia, en Cristo Jesús hay cosas nuevas. En Cristo Jesús hay una diferencia. En Cristo Jesús está todo lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas en esta noche, iglesia? Es por esta razón, por esta obra preciosa, por esta obra maravillosa, por esta obra portentosa, que Dios exalta a Cristo en Filipenses 2, versículos 9 al 11, y le dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús en estos días, pero tenemos que entender qué poderoso es para nosotros este suceso. Todo lo grande y lo maravilloso que nosotros obtenemos como hijos de Dios a partir de este sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No es cualquier día. Hoy es tiempo de celebración. Hoy es tiempo de agradecimiento. Hoy es tiempo de darle la gloria a Dios, porque sus misterios que estaban ocultos desde los principios de las edades hoy han estado siendo revelados para su iglesia. Hoy es tiempo de levantarnos, de exaltar a Jesús, de adorarle, de bendecir su nombre y de recibirlo en nuestro corazón. Voy a pedir al grupo de alabanza si puede entonar
este canto de Declaro a Cristo, yo te invito, levántate. ¿Por qué no te levantas de tu silla en esta noche? ¿Por qué no meditas mientras cantas este canto toda la obra poderosa que Jesús ya ha hecho? Esa obra que ya nos pertenece, esa obra que está a nuestro alcance. Solamente el único requisito es decirle: Cristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida. Oh, vamos a escuchar esta canción, pero yo quiero que pienses en tu mente y en tu espíritu todo lo que este acontecimiento representa. Él tomó tu lugar, Él llevó tu pecado, Él llevó tus rebeliones, Él llevó tu enfermedad, Él llevó tu pobreza. Y hoy la bendición de Dios reposa sobre tu vida. Él es poderoso, Él es poderoso, Él es poderoso. Declara a Cristo en esta noche sobre cualquier situación por la que tú estás pasando, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier problema. Todo se tiene que ir en el nombre de Jesús. No, nada de eso nos corresponde. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio. Él ya llevó en la cruz toda enfermedad, toda dolencia, toda pobreza, toda maldición. Rompe cadenas, luz.